Hola, ¿qué tal? En esta ocasión les voy a enseñar a realizar una lámpara. Al menos en este caso vamos a utilizar lo que son las texturas pintadas a mano. Vamos a pintar las texturas y vamos a ver un poco de UVs y la corrección de las mismas. Así que, bueno, vamos empezando con esto. Primero abro Blender y voy a eliminar todas estas cosas. De momento no las necesitamos. Después voy a irme a la parte de File, bueno, voy a irme a la parte de Add Image y voy a agregar una imagen como referencia. En este caso yo descargué una previamente en el escritorio y si no mal recuerdo debería ser esta de acá. Esta me sirve como referencia y miren, ya se agregó. Ahora bien, esta imagen se las voy a poner en algún link de Mediafire o Drive para que la puedan descargar, pero si no, simplemente pueden aprovechar ahorita para tomarle captura de pantalla y ya después la meten en Blender. Bueno, una vez aclarado este punto, vamos por partes. Vamos a hacer una geometría muy simple y sobre todo quiero que sea una geometría lo más limpia posible. Mientras menos caras va a ser mejor, sobre todo porque vamos a simular lo más posible lo que son los propios detalles y demás a mano. Esto en que nos va a ayudar a que se rendericen más rápido nuestros trabajos, todo trabaje mejor. Así que primero vamos a resolver lo que son las mallas, la geometría de esto. Y lo primero que vamos a hacer, como se dan cuenta, eso se resuelve muy fácil con cilindros. Entonces, miren, voy a agregar un objeto, voy a agregar una malla y voy a agregar un cilindro. Entonces, miren, lo voy a subir, de ahí lo voy a escalar, o voy a entrar en el modo edición. Y en este caso voy a poner la vista de wireframe para seleccionar esto de manera más cómoda. Y lo voy a bajar un poquito hasta acá, por ejemplo. Y miren, lo mismo de este lado. Selecciono esto, lo bajo para arriba y así. Ahora bien, voy a aplicar una herramienta de Loopcut para ir generando lo que es esta geometría, lo que es la parte de la malla de la lámpara. Entonces miren, de esta manera podemos generar muy fácilmente este, esta bonita lámpara, miren, así. Y miren, de momento ya tenemos este bonito modelo. ¿Qué sigue después? Muy fácil. Voy a seleccionar, por ejemplo, esta cara y la voy a eliminar. Eliminar caras. Y lo mismo, bueno, no, de este lado, de hecho, vamos a hacer algo interesante. Vamos a agregar esta parte que es como la punta donde sale la base de la lámpara. Entonces selecciono la cara, extruyo una cara, la hago chiquita, extruyo otra, la hago chiquita. Y miren, voy a hacer un poquito más chiquito este agujero porque vamos a hacer esto así. Escalamos de esta manera, hacemos esto así y ya resolvimos la geometría de una manera bien limpiecita. Aquí si quieren podrían agregar una subdivisión. Yo no lo recomendaría, pero bueno. Vamos a agregar una subdivisión de una sola cara. De esta manera para suavizar un poquito más. Y al menos ya tenemos lo que es la pantalla de la lámpara. Entonces lo voy a poner aquí que es una pantalla de lámpara. La base es todavía más sencilla. Simplemente agregamos un cilindro. En este caso lo voy a achicar y de aquí va a salir todo. Miren. Por ejemplo, voy a seleccionar esta cara. Y voy a extruir una cara hasta acá. Voy a agrandar esta cara por aquí. Y voy a agrandar esto por acá. De esta manera. En este caso, como nuestra vista está un poco viciada por el ángulo de la cámara y la perspectiva de la misma, pues vamos a asumir que se ve un poco de esta manera. Ahora bien, de este lado puedo ir achicando un poco o agrandando como por acá, más o menos. Y lo mismo de este lado. Aquí voy a seleccionar esta y lo voy a agrandar así. Ahora bien, voy a irme a la parte de selección de caras, selecciono esta y la voy a mover hasta arriba.
hasta este punto más o menos. Miren, voy a desaparecer la pantalla de lámpara y la voy a poner como por aquí. ¿Por qué? Porque en esta parte de acá arriba vamos a poner el foco. Y si yo, por ejemplo, bueno, una luz. Y si yo, por ejemplo, pusiera hasta acá lo que es la base de la lámpara, no va a iluminar nada, porque la malla va a tapar como tal la iluminación. Entonces, eso lo dejo muy claro desde ahorita. Y miren, paso número uno. Aquí, por ejemplo, yo puedo poner la vista de Warframe y puedo copiar más detalladamente lo que es el corte de la lámpara. Sobre todo donde vamos a meter los loop cuts para ajustar esta lámpara. Por ejemplo, aquí yo puedo poner un loop cut y lo puedo arrastrar así para que se haga esta forma. Aquí agregamos otro y lo agrandamos por aquí. Aquí otro también y agrando por aquí. Y aquí otro y agrandamos así. Miren, queda muy lindo esto. También de esta manera podemos agrandar. Colocamos uno más y lo achicamos. Entonces aquí hacemos otro y aquí voy a hacer otro más. En la parte de arriba también podría seleccionar todas las caras y achicar un poco esto. Y miren, si me voy a la vista de sólido, ya tenemos esto bien bonito. En todo caso, podríamos aplicar un Shade Smooth, aunque en este caso no lo vamos a utilizar. Aclaro eso. De ahí, bueno, yo quiero, ya no me sirve de momento la lámpara. Y yo quiero que esto esté sobre una mesa, entonces voy a ir a agregar una malla y voy a agregar un cilindro. En este caso voy a agrandarlo así y lo voy a aplastar con respecto al eje Z para crear nuestra pequeña mesa. Entonces miren, algo así, S y Z, y la voy a subir hasta que calce lo mejor posible con el piso. Bueno, muy bien. Ahora voy a seleccionar esta cara de aquí, voy a extruir una nueva cara, la voy a achicar. Esto lo voy a achicar también de esta manera. Yo quiero una mesa muy parecida al Art Deco, que es lo que tenemos aquí, por ejemplo, que es una lámpara Art Deco. Y bueno, no parece mucho, pero es un pequeño intento. Aquí, por ejemplo, podría agregar dos cortes en subdivisión. Y de esta manera, miren, podríamos tener esta forma así. Cambio el número de cortes a 1 y miren, tendríamos esto así. Pueden poner un control B para simular que hay como una curva. Insisto, esto va a ser muy low poly de momento. Ahora bien, les voy a enseñar a corregir la parte de las UVs. Y es que primero debemos corregir eso para poder pintar nuestro modelo. Por ejemplo, voy a seleccionar esta parte que es la pantalla. Ah, lo olvidaba, tenemos que nombrar todo. Entonces voy a nombrar este cilindro como la base de lámpara. Y este otro lo voy a nombrar como que es la mesa. Una vez aplica esto, selecciono, por ejemplo, esta pantalla de aquí y me voy a ir a la parte de UV Editing. Y si se dan cuenta, tenemos esta forma en topología y en muchos sentidos esto sería bastante útil, pero no para pintar la mano. Miren, por ejemplo, voy a irme a la parte de Texture Paint y voy a agregar una nueva, ¿no? Voy a ponerle un tiro para que sea el ejemplo. Y miren, si yo me pongo a pintar aquí, es cierto, esto no tiene material aún. Debo añadir un nuevo material y aquí voy a seleccionar, bueno, voy a agregar el shading y voy a agregar un base color. Voy a poner un image texture. Y esto es prácticamente para que generemos una imagen en donde podamos nosotros pintar como si fuera tal cual un lienzo de Photoshop, un lienzo de Kirita, del programa de ilustración de su preferencia. En este caso voy a crear, por ejemplo, un base color, un nuevo material y bueno, del base color voy a sacar un nodo que se llame image texture y de aquí simplemente le voy a dar en crear uno nuevo. En este caso le voy a poner pantalla. El color lo puedo dejar así, por ejemplo, y le voy a dar en new image. Una vez tenemos esta parte resuelta, miren, puedo regresarme a la parte donde dice UV editing o
Sí, UV Editing. Y miren, selecciono esto. Y esto es prácticamente la geometría de nuestra lámpara. Pero si se dan cuenta, el círculo superior, que es este de aquí, se ve enorme aquí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos aplicarle un unwrap. Y para aplicar eso, unwrap significa desenvolver, cabe aclarar. Esto es como desenvolver un empaque. Entonces vamos a presionar unwrap y podemos poner el Smart UV Project. Lo vamos a dejar de esta manera. Y miren, va a sacarnos todas estas formitas que igual no deja de ser algo un poco complicado. Pero miren, en este caso, por ejemplo, ya nos divide mucho mejor lo que sería la parte de nuestra lámpara, el- la parte de esto de aquí, que es la punta, y el cuerpo en general. Ahora bien, que si ustedes quieren ponerse muchísimo más específicos y aplicar otra clase de un grab, bien, por ejemplo, miren, puedo seleccionar únicamente, a ver, puedo seleccionar únicamente estas, por ejemplo, esta cara de aquí, la parte de aquí arriba, miren. Voy a seleccionar esto así, en el modo de caras, cabe aclarar, entonces selecciono esto y presionando mayúsculas selecciono el otro lado, por ejemplo. Presiono un grab y Smart UV Project y le voy a dar en un grab. Y miren, aquí ya tenemos lo que son las partes de este modelo. De hecho, me faltó agregar una cosa bien importante que es la cara de aquí arriba. Entonces, ahora sí, ya puedo aplicar un grab y Smart UV Project. Y miren, estas las podría mover para acá. Y aquí ya sabemos que esta parte de aquí corresponde únicamente a lo que es esta punta. Ahora bien, yo quiero dividir el resto de zonas igual de la misma manera. Entonces, por ejemplo, voy seleccionando hasta aquí, que es un acabado diferente, por ejemplo. Y otra vez presiono un grab, Smart UV Project, un grab. Y miren, ya tenemos nuestro primer circulito que en este caso va a definir esta parte de acá arriba, que por si no lo recuerdan, eh, aquí va a llevar como una textura diferente, como si fuera de la propia pantalla de bueno, de la propia base, que es el metal. Y aquí abajo simplemente seleccionamos este, por ejemplo, igual, todos estos. Y permítame tantito. Selecciono este, este y este. Ahora sí, le vamos a dar en un grab y Smart UV Project. Se nos pone de esta manera, no hay problema. Si quieren o si lo desean, podrían dejar esta parte así. O un grab y simplemente le vamos a dar en un grab angle base conformed. Y miren, ya tenemos las dos partes del unwrap. Solamente hay que identificar que esta es como por más grande y esta de aquí es más pequeña. Ahora, ¿qué podemos hacer? Simplemente seleccionamos todo esto y lo hacemos chiquito con S. Tal cual presionamos S y lo colocamos aquí. De esta manera ya tenemos establecido el lienzo donde nosotros vamos a pintar nuestra bueno, nuestra lámpara. Y ya de aquí podemos simplemente agrandar un poquito, pero no es tan necesario. Lo mismo de este lado, de esta manera ya tenemos corregida nuestra UVs, esto se conoce como UVs, que es el desenvolvimiento de tal cual nuestro objeto, y las tenemos desenvolvidas para que nosotros le podamos meter cualquier textura. Entonces miren, una vez hecho esto, yo voy a guardar. Muy importante, siempre guarden sus archivos de Blender y en este caso lo voy a nombrar, no sé, se va a llamar lámpara. Entonces, Blender Fine. Guardo esta lámpara y ahora sí. Voy a irme a la parte de shading. ¿No es cierto? Texture Paint. Y miren, una vez yo empiezo a pintar, por ejemplo, tenemos una amplia gama de pinceles aquí en Blender. Son pocos, la verdad, pero son lo suficientemente sencillos para que podamos hacer algo básico sin salir del programa. Si quieren salir del programa, también les puedo hacer un segundo tutorial para que puedan conectar directamente Blender a, no sé, Photoshop, Krita o cualquier programa de su preferencia. Pero bueno, esto ahorita de momento vamos a trabajar directamente en Blender. Y por ejemplo, yo quiero que la parte de arriba sea amarilla. ¿Y ya vieron? En cuanto yo pinto una parte, la parte que yo establecí que será,
pues mi proyecto, sobre todo lo que son las puntas y todo eso, se va a pintar muy fácilmente, ¿ya vieron? Sin ningún problema. Ahora bien, tenemos otra herramienta bien interesante aquí y es, por ejemplo, este es el pincel básico, el Paint Hard. Tenemos el pincel de Blur, tenemos el pincel de Airbrush que funciona como un aerógrafo y créanme que con ese ya podemos hacer de todo y también tenemos un pincel que rellena todo. Déjenlo busco, es este de aquí, se llama Fill. Yo, por ejemplo, voy a poner un color nada que veriento en este caso para que podamos apreciar mejor los cambios en nuestras UVs. Entonces voy a ponerle este verde. Y miren, aquí ya se colorearon todas las partes. ¿Qué puedo hacer después? Por ejemplo, primero ya tenemos establecido que el círculo grande es esta base de aquí y el círculo pequeño es esta otra pequeña base de aquí. Y esta parte de aquí son las puntas. Entonces, bien pueden ir trabajando con las puntas. Por ejemplo, tenemos, ok, el pincel de Airbrush. Y en este caso yo les recomendaría, si tienen una tableta gráfica, la pueden utilizar. ¿Y esto por qué? Porque si se van a la parte superior donde dice Size, tenemos Size 100 píxeles y por ejemplo tenemos Size Pressure. Si nosotros tenemos una tableta gráfica, miren, obviamente cambiando el color, por ejemplo, yo lo voy a poner esto de amarillo, miren, nos va a poder modificar el tamaño con la presión que nosotros realicemos, ¿de acuerdo? Esto es bien interesante y sobre todo bien importante para que ustedes puedan definir exactamente si quieren o no quieren pintar su modelo. Asimismo, miren, por ejemplo, tenemos la opción de utilizar la cubetita y directamente podemos rellenar nuestra malla aquí. Podemos rellenar desde las UVs, al menos para establecer los colores básicos, como este, por ejemplo. Miren, aquí yo establecí que quiero este color. Y en la parte de lo que es la base chiquita, yo quiero un color más gris, más parecido al metal. Entonces voy a colocar esto y miren, utilizando la herramienta de Fill. Y en la parte de abajo la pantalla era un poquito más beige. Entonces sí, voy a crear una pantalla beige, un color beige y miren, algo como esto está bien. Y así ya tenemos bien definidos los colores base de nuestro, eh, bueno, de esta parte. Tenemos otras herramientas más más interesantes como la de máscara, que bien nos sirven justamente para generar máscaras especiales, pero de momento no lo vamos a utilizar. Miren, vamos a seguir pintando de esta manera. Bueno, una vez ya tenemos esto, por ejemplo, bien pueden aplicar las herramientas básicas de el modo edición, por ejemplo, esta de aquí. Y miren, listo. Para ir seleccionando, por ejemplo, y ver qué área es la que van a ir pintando. ¿Ya vieron? De esta manera no se me van a confundir. Ahora bien, vamos a resolver partes bien sencillas y les voy a ir explicando cómo hacerlo. Por ejemplo, algo bien curioso es que si ustedes quieren arrastrar o, bueno, arrastran de esta manera, miren, se va a desplegar un menú aún más complejo, bueno, no más complejo, pero que incluye más cosas de, sobre todo el modo de aquí, el modo de UV View. Y por ejemplo, aquí tenemos varias opciones. En las dos tenemos las mismas, pero por ejemplo, aquí tengo, si por ejemplo yo me voy a la barra de arriba y presiono giro la ruedita del ratón, voy a poder girar este menú y verlo con mayor facilidad. Y quiero pararme hasta la parte de aquí arriba donde dice Stroke. Y en Stroke, por ejemplo, me dice Stroke Method Space. Yo lo voy a cambiar, por ejemplo, a Line. ¿Para qué voy a hacer esto? Es algo bien genial. Pero miren, voy a dejar esto así, Dash Line y Hitler. Ok, esto así. Y, por ejemplo, voy a crear un nuevo color y quiero un color más oscuro, como este de aquí. Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a utilizar mi herramienta de línea y tal cual, se va a generar una línea como si fuera un vector de Illustrator. Obviamente puedo bajar el tamaño de esto para que genere líneas un poco más definidas. Y también podemos utilizar una herramienta como esta de acá, un pincel diferente. Pero por ejemplo, tenemos la misma opción de hacer eso desde la UV. Por ejemplo, me voy hasta la parte de arriba y me voy a Stroke y está en Space.
lo puedo cambiar a línea. De esta manera dejamos esto y miren, ya podemos hacer trazos en línea. Y esto es bien útil, por ejemplo, eh, yo voy a bajar el tamaño a 4. Por ejemplo, lo pueden cambiar a más, como a menos de 10 de momento, o entre 11 está perfecto. Y miren, vamos a ir pasando. Y ya vieron, estamos haciendo líneas y a la vez están pintando, cosa que es bien útil para que no tengamos que estarlas haciendo todas a mano y de manera que quedan así súper bien. Entonces miren, esto es lo que ya podemos ir metiendo de poquito en poquito. Vamos generando nuevas líneas. ¿Para qué? Para que creamos sobre todo este efecto de que tiene barras, ¿ok? Nuestra, justo que tiene barras de metal, nuestro objeto a pintar. Y por ejemplo, yo no voy a rellenar todo esto, no voy a seguir todo esto como si fueran líneas, solo voy a ir con unas cuantas para solo simular pocas varillas. No voy a simular todas estas que se marcan en la geometría de la misma línea. Pero me puedo servir de apoyo de estas para generar el efecto y tener algo más lindo. Por ejemplo, por aquí la puedo colocar y en teoría la línea recta es esta de acá. Lo mismo vamos a ir haciendo aquí. Insisto, tampoco debe quedar tan perfecto. Solo es es un ejercicio al fin y al cabo. Pero miren, es muchísimo más fácil que lo vayan colocando de esta manera. Y ya por ejemplo tienen así sus líneas. Ya vieron que se marcaron en el objeto 3D como tal. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Por ejemplo, tendríamos la opción de pintar con máscaras. Y esto es bien interesante porque, por ejemplo, una máscara es una selección y ya íbamos pintando. Pero otra opción más interesante o que a mí me gusta utilizar más, sobre todo en Blender, es el Paint Hard. Y miren, podemos ir haciendo estas texturitas. Depende más que nada que vayamos a hacer. Por ejemplo, yo me voy a regresar ahorita a la parte de Stroke mientras selecciono este pincel de Paint Hard. Y voy a buscar la parte de Stroke. Me dice Line, pero también tenemos curvas. Y miren, vamos a aplicar esto para que... a ver, no me deja. Paint Curve, ok. No me está dejando. Bueno, aquí se me hace. Ok. Y bueno, si regresamos a la parte de Stroke y Space, podremos utilizar aquí nuestro pincel de mayor facilidad. Asimismo, por ejemplo, pueden agrandar el pincel y hacer cosas más interesantes. Por ejemplo, voy a regresar aquí. Voy a aumentar el tamaño del pincel y yo quiero que la parte de aquí abajo sea más pegándole al tono rojo. Entonces voy a cambiar de color y miren, si giro mi mouse otra vez, aquí regreso otra vez al menú para cambiar de colores. Y en el Paint, bueno, puedo cambiar, por ejemplo, un color más rojito, como este de aquí. Este, por ejemplo. Entonces ya nomás voy a ir pintando. Insisto que con la tableta esto se vuelve más práctico. Y otra cosa bien interesante que podemos ir haciendo desde ahorita es modificar la fuerza. La podemos modificar ya sea con el cursor así. O podemos aumentar aplicar para que sea con la presión que detecte con nuestra tableta gráfica. Y miren, de esta manera vamos a ir resolviendo muchísimo más fácil esto. Lo mismo, también podríamos cambiar esta parte de stroke a line para que pintemos igual con líneas y sea mucho más rápido el ir pintando nuestro modelo. Miren, voy a ir pasando una línea aquí,
Voy a ir pasando otra línea por aquí. Y aquí también nos faltaron resolver líneas, ¿no? Entonces, otra aquí y otra aquí, por ejemplo. Y de esta manera ya vamos a ir resolviendo mucho más fácil, sobre todo que aquí tenga un color y de otro lado tenga otro color. Entonces, miren, esto es más que nada ejemplificado. Bueno, esto es más que nada un ejemplo, pero justo son cosas que podemos ir haciendo para ir pintando. Ahora bien, vamos a regresarnos a nuestra imagen de referencia para ver qué es lo que tenía. Eh, por ejemplo, voy a apagar la pantalla de lámpara y tiene estas marquitas rojas, tiene estas marquitas de aquí. ¿Cómo las vamos a hacer? Muy fácilmente, miren. Vamos a irnos a activar nuestra pantalla de lámpara, que es la que estamos editando. Y por ejemplo, podríamos agregar líneas para generar justamente el acabado este que tiene. Entonces, miren, para generar esas líneas simplemente nos regresamos a la parte de stroke, lo dejamos en línea y vamos a modificar nuestro pincel un poco. Voy a colocar un pincel un poquito más oscuro, como este de aquí. Así está bien. Y voy a bajar el tamaño del pincel como a 8, por ejemplo. Entonces, miren, en esta vista de aquí, bien puedo aplicar esto y pintar. Miren, ya se pintó de un lado, se fue pintando de otro. Y miren, aquí también podemos ir retomando estas marcas. Lo mismo aquí arriba. Miren, vamos a ir pintando aquí. Vamos a hacerlo inclusive un poco más marcado como esto. Y también aquí, miren. Con la línea simplemente vamos a ir marcando esto. Al menos para resolver partes más geométricas de la propia lámpara. Y de ahí, por ejemplo, pueden poner una línea intermedia y otra línea intermedia también para generar este efecto que tiene. Lo mismo de este lado. Agarramos y colocamos esta línea intermedia. También por aquí. Ya nos damos esta vista y vamos uniendo estas líneas. Miren, puedo arrastrar desde aquí para acá y unimos esta línea. También me puedo alejar para que nos respete el grosor. Y miren, vamos a ir colocando estas líneas. Así se ve. Ahora bien, si ustedes tuvieran o simplemente quisieran, por ejemplo, editar de mejor manera sus geometrías y bueno, sus UVs, lo que podemos hacer es lo siguiente. Por ejemplo, podemos irnos a File y bueno, vamos a irnos a Image. Aquí tenemos en la pestaña, tenemos Pine, View, Image. Y yo le voy a dar en Save y en automático se va a guardar como el nombre que ustedes le pongan, ¿no? No, miren, Image, Save As. Y aquí ya le pueden poner, ¿no? Y ya nos le dan en Save as an Image. Una vez tenemos esto, por ejemplo, me puedo ir a mi programa de dibujo favorito. Yo voy a irme a Krita, que es lo que más utilizo últimamente. Y aquí ya yo había trabajado un poco con esto, pero bueno, voy a crear una... Voy a abrir esta imagen, por ejemplo. Y estamos en este menú que es de animación. Permítanme tantito. Voy a poner el de default para poder ver todo esto bien. Ahora miren, en Krita tenemos estas herramientas. Pueden traducirlo al programa de su preferencia. Pero miren, yo por ejemplo voy a ir agregando primero una nueva capa para trabajarlo más tranquilamente. Y en esta voy a trabajar todas las partes que son de metal. Miren, puedo bajar el tamaño de este pincel. Puedo modificar un poco el color al gris. Inclusive, si yo lo prefiero, a ver, bueno, lo podría dejar así. Y puedo ir agregando una nueva curva sin problema. Esta quedó muy pequeña, voy a subirle un poco el tamaño, como por acá. Miren, ya se ve ahora sí.
Puedo ir oscureciéndolo un poquito más. Yo lo quiero de este tamaño, por ejemplo. Ya ha sido oscurecida. Y miren, ya la tenemos aquí. Y miren, siempre fíjense estar trabajando en una capa aparte para que no les pase esto. Entonces miren, control T y la podemos ir calzando al tamaño de nuestra preferencia. De esta manera, por ejemplo, queda muy bien. Y miren, ya lo único que podríamos hacer es Shift D o Control C y Control V para tener una un segundo círculo y poder irlo trabajando de esta manera. Aquí corremos un poco el riesgo de que nuestra UV se dañe y lo peor que nos puede pasar es que se vea chueco. Si no quieren hacer este paso, simplemente pueden trabajarlo en Blender. También se vale, ¿ok? No los voy a estar orillando a que hagan aprendan a hacer un programa de ilustración o de dibujo. Digo, esto es más como por si quieren que meterle aún más creatividad y sobre todo para que vean la cantidad de cosas que pueden hacer con las UVs. Miren, control C, control V, selecciono esta, por ejemplo, y el achico. Y miren, aquí ya por ejemplo tendría esto bien marcado. Recuerden que en el centro como tal no hay nada, así que es este círculo de acá. Puedo seleccionar estas caras y las puedo enlazar o agrupar. Miren, ya están aquí agrupadas. El fondo, por ejemplo, puedo modificar un poco la transparencia para que pueda ir viendo con qué estoy trabajando. Por ejemplo, aquí estoy trabajando con estas curvas de esta manera. Y miren, vuelvo a la parte de agrupar. Voy a agregar otra vez otro círculo. En este caso voy a aumentar el tamaño un poco mucho. ¿Para qué? Para tener esto así. Vamos a ver si me deja hacerlo. No me deja. Vamos a intentarlo una vez más. Ya está aquí. Vamos a bajar un poco el tamaño todavía más. Un poquito más. Vamos a aumentar el tamaño como a 162. Yo quiero hacer de un solo jalón. Esto está bien. Yo quiero hacer de un solo jalón mi pantalla de lámpara, ¿no? Bueno, la parte del círculo y la parte del centro. Entonces, habíamos quedado que a ver, vamos a ver nuestro ejemplo, nuestra imagen, y voy a apagar un poquito la pantalla de lámpara. Habíamos quedado que esto tiene esto así. Muy bien. Pues muy simple. Vamos a ir y vamos a agregar primero una mancha amarilla y después vamos a poner una pequeña circunferencia roja al final. Entonces me voy a Krita y miren, voy a agregar primero una mancha, bueno, un círculo beige de este tipo. Ya de ahí agrego mi herramienta de círculo y la acomodo a mi parecer. Control T para, en este caso, de cuando estén usando Krita, para poder modificarlo un poco. Y también podemos modificar su opacidad. Igual desde aquí, como es una capa aparte, la podríamos modificar aquí. O simplemente podemos subir esta capa aquí arriba y listo. Ya podemos seguir trabajando mucho mejor esto. Miren, como por acá. Voy a dejar igual por acá esto que esté calzando al 100. Y aquí también. Miren. Y por ejemplo, esto es más que nada para fines explicativos, insisto. Hay mil y un maneras para que ustedes puedan resolver esto. Y también vuelvo a regresar a ver el enfoque de cómo se ve mi lámpara. Pero ahorita es como para marcar áreas todavía. Voy a crear otra capa. Y una capa más va a ser para... Aquí voy a meterle un círculo de color diferente. O bueno, no, vamos a poner el círculo del alrededor. Entonces, círculo. Vamos a irnos a nuestra herramienta de círculo. Le voy a bajar el tamaño a 0,45 o 1,8 pinceles. Y el color ahora va a ser rojo, el que vamos a colocar aquí. Este rojo está perfecto. Miren, quedó muy pequeño el círculo. A ver si así.
Este está mejor. Entonces ya nomás lo vamos escalando a nuestro tamaño predilecto, como este de aquí. ¿De aquí qué sigue? Bueno, bien podemos ir jugando con el resto de capas, por ejemplo, para retomar la parte de nuestros... Por ejemplo, voy a modificar esta capa de aquí y voy a irme a la parte de línea y voy a ir agregando una línea más oscura de este tipo, por ejemplo, para acá. Y miren, las voy a volver a calcar, pero de manera más sencilla. Entonces, aquí es donde le sacamos todo el provecho a una tableta de dibujo. En este caso, yo ya estoy utilizando una, sobre todo para sacar esto lo más rápido posible. Y miren, esto sí. Aquí tenemos otra. Aquí colocamos otra. Y aquí colocamos otra más, por ejemplo. Y así ya tenemos lo que son las líneas. Ahora bien, podríamos crear segundas líneas a partir de esto. ¿Para qué? Un poco más chiquitas para generar brillos. Y recuerden que este centro no se va a ver como tal, entonces no se preocupen. Como tal, solo se va a ver en donde esté pintada su textura, ¿de acuerdo? Entonces, miren, voy a generar un gris un poquito más claro como este. Y voy a achicar el tamaño de mi línea como por acá. Y esto es más que nada visual, pero le vamos a ir dando brillo. Le falta más tamaño, como por 0.5 se ha de ver más. Sí, miren. Este ejercicio es más que nada para... Miren, vamos a darle iluminación o simular un poco de iluminación donde realmente no hay iluminación. Procuren que las líneas, sobre todo las de luz clara y así, se vayan marcando o no y estén muy, muy, muy bien pegadas a el resto, miren. Ahora bien, puedo crear una línea oscura que va a ser la línea para que genere el efecto de oscuridad en el otro lado. Y esto nos va a dar un efecto muchísimo más limpio. Obviamente ustedes lo pueden y ojalá lo hagan mejor que yo. Pero todo con calma. Miren, aquí también colocamos esta. Aquí también puedo colocar esta. Y aquí también coloco esta. Una vez terminada esta parte, bien puedo regresar a la parte de pinceles y ya ven que Krita tiene varios pinceles. Vamos a ver algunos cuantos. Voy a irme a un pincel básico de Krita y voy a buscar algo más interesante. Le quiero poner texturas más divertidas. Por ejemplo, por eso igual adoro Krita. Podemos meterle, yo quiero ponerle esta textura. O sí, voy a ponerle esta más que es como de piedritas. Voy a ponérsela de color naranja, por ejemplo, y miren. Podemos ir jugando con eso. Puedo mover un poco el tamaño, por ejemplo, igual. Y esto se va a ir viendo de esta manera. Ustedes jueguen con este pincel, pueden hacer más cosas. Por ejemplo, yo en el bordecito quiero que tenga algo más como esta textura de aquí. No sé exactamente de qué sea, entonces voy a ponerle un color más aclarado. Y miren, eh, simplemente puedo seleccionar aquí y miren, vamos a ir modificando esto. Pueden modificar el tamaño también para que sea más o menos pequeño. Pero miren, ya tendríamos esto así resuelto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a irme a la parte de archivo, guardar. O mejor aún, oh, mejor aún, me voy a ir a la parte de archivo, exportar. Y lo vamos a dejar así, pantalla, exportar. Y me va a decir que el objeto ya existe. Entonces le voy a decir en que lo quiero reemplazar. Sí, aceptar.
Ahora bien, regreso a Blender otra vez y miren lo que voy a hacer. Voy a darle clic aquí al icono de archivo y voy a seleccionar pantalla. Y ya se colocó en automático la textura que ya trabaja aquí. Entonces miren, voy a activar la pantalla lámpara y esta textura ya se le pasó de una manera muy chula. Ahora bien, si quieren seguir trabajando en Blender, por ejemplo, para resolver estas partes de materiales, y miren, aquí tendremos todo este despapalle, pero como tal casi no afectamos aquí. De hecho, bien, puedo borrar aquí un poco. Tenemos este pincel para borrar. Esto es más que nada para que no nos metamos con las UVs. Y ya de ahí voy a meterme en la parte de rellenar. Listo. Ahora ya tenemos la parte de aquí arriba rellenada. Y miren, voy a ahora enseñarles a resolver esto o al menos un poco de pintura básica para 3D. Paso número 1. Pueden rellenar el objeto a su gusto. Por ejemplo, primero pongan un color base, un intermedio, al menos para generar metal. Este de aquí queda bien. Y una vez tienen el color seleccionado de su preferencia, vamos a utilizar, a mí me gusta mucho el aerógrafo. ¿Por qué? Porque tal cual funciona como un aerógrafo. Entonces voy a utilizar el airbrush y voy a utilizar un color más claro, al menos para las partes superiores. Y miren, tengo que aumentar un poco el tamaño y voy a bajarle el uso de fuerza. Y miren, ya tenemos muy, muy bien marcado el tamaño y sobre todo el efecto que le queremos ir dando. Es bien importante manejar un efecto muy limpio. Voy a agrandar un poquito más. Miren, si ustedes colocan su mouse o su pincel de tableta de esta manera, pueden hacer que se marque más o menos. Y si ponen la vista de arriba, pueden pintar esto más rápido. Y miren, así ya podremos ir resolviendo mejor esto. Ahora, ¿qué sigue? Aquí yo me pasé un poquito con el efecto, entonces voy a generar aparte un color más clarito aún. Este de aquí y hasta aquí. Voy a bajar el tamaño del pincel un poquito más. Hasta aquí, por ejemplo, y miren, lo voy a ir pasando así. Entonces, miren, lo paso así y ya tenemos el pincel bien marcadito. La otra cosa que podemos hacer es simplemente ir pasando aquí. Pueden hacerlo un poquito más perfecto y mejor. Y así. Esto respecto a la herramienta aerógrafo, pero si quieren pintar como cualquier otro, simplemente pueden usar, por ejemplo, el PaintHard. Y miren, pueden ir marcando luces de esta manera. Que es lo mismo que estábamos haciendo aquí, pero bueno, hicimos muchísimo más rápido las líneas. Por ejemplo, aquí lo que yo puedo ir haciendo es darles un tono un poquito más claro, bajando el tamaño del pincel como a unos... A 2, no, es muy pequeñito. Voy a ponerlo como en 9, por ejemplo. Y miren, aquí ya podemos ir dándole eh, pequeños destellos de brillo. ¿Ok? También lo puedo aumentar un poquito porque si se me hace muy chico. Voy a poner esto en 15, por ejemplo. Y desactivamos la fuerza. O aumentamos estos dos para que tengamos el mismo efecto en ambos. Y miren, bien podemos ir dándole estos detalles de pincel. Igual pueden ir girando su vista un poco desde aquí para dar con mejor ángulo. Insisto, esto es como si tal cual estuvieran pintando por sobre la escultura, lo cual nos va a dar un acabado muy bonito y sobre todo muy artístico. Algo que ustedes puedan decir, tal cual es mi área. O tal cual si son ilustradores o artistas visuales que se dedican más a la pintura, pueden implementar esta parte de la pintura para que puedan modificarlo mejor, ¿de acuerdo? En todo caso, no está de más que justo hagan pruebas o pongan colores base o texturas interesantes en áreas como lo que son las
áreas grandes como lo que es la pantalla en este caso, o el propio acero, le pudimos haber puesto una textura más interesante que áreas en las que, por ejemplo, tenemos este, aquí tenemos que ir marcando estas líneas, por ejemplo, también. Miren, ya se nos iban olvidando. Y tómense su tiempo. Este es un trabajo muy arduo, pero si lo hacen bien y sobre todo con la suficiente paciencia, va a valer la pena, al 100%. Porque es algo muy vistoso, es algo que a la gente le gusta ver. Entonces miren, así vamos a ir seleccionando cada línea de esta manera. Aquí también. Y aquí también. Y miren, ya va teniendo un aspecto más genial la lámpara. Ahora vamos a resolver la parte de arriba. Y si se dan cuenta, arriba todavía tenemos nuestro color base, que es este amarillo. Y de hecho yo lo voy a dejar así amarillo porque quiero que tanto esta parte como esta parte sean un color más dorado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a usar mi herramienta de Paint Soft, por ejemplo. Y voy a cambiar el pincel a un color amarillo, pero más oscuro. Algo más pegando al ocre, como esto. O al cafecito. Entonces miren, voy a aumentar el tamaño del pincel y voy a ir pintando esto. Sí, no se preocupen porque quede tan perfecto. Solo vamos a ir cubriendo áreas generales, ¿ok? No es tan obligatorio el resto. Y el amarillo, por ejemplo, también lo voy a aclarar hasta por aquí. Y miren, esto aquí y esto aquí. Podemos ir recuperando áreas aún más brillantes colocando un color blanco intenso. Aquí ya lo podríamos poner con este. Y miren. Podemos poner inclusive nuestra vista acá, hacia arriba, y lo vamos a ir pintando de esta manera. En este caso solo es más que nada simularlo. Recuerden, estoy usando una tableta, igual chance y por eso voy un poco más rápido de lo normal. Pero esto así y aquí también. No es tan obligatorio meterlo en todos los colores, pero sí irlo mezclando. Ir jugando con este tono. También aquí, por ejemplo, podemos ir metiendo contrastes. Aquí también podríamos ir metiendo una marca como de que aquí se marca un brillo de más. Y puedo colocar un color blanco o casi blanco para marcar aún más esta parte. Aquí no se preocupen por que se vea o que coincida tal cual. Y también tenemos este efecto bien genial que es el blur. Es cierto, era este que es smear. Y tal cual sirve para ir revolviendo un poco los pinceles. Puedo aumentar la fuerza y también de esta manera podríamos tener acabados más difuminados. ¿Ya vieron? Tal cual funciona como un dedito de Photoshop. Ojo que igual puede trabar Blender, entonces no se olviden de guardar su archivo cada que estén haciendo esto. Y con mucha tranquilidad solamente vayan a ir difuminando. Pueden aumentar el tamaño. Y aquí también. Aquí vayan difuminando con mucha tranquilidad. Y listo. Ya tenemos la parte del brillo, ya tenemos la parte de la lámpara. ¿Y cómo le podríamos dar transparencia a esta lámpara? Muy fácil, aquí utilizaremos el tal cual como si borráramos el pincel de goma. El de Erase Soft, por ejemplo. Y voy a aumentar el tamaño hasta aquí, por ejemplo, para que solo sea esto. La fuerza la voy a bajar como al 0.34 y miren. Si yo lo pongo en render, aquí no se ve, pero en Material Preview, teóricamente esto ya está muchísimo más. De hecho, sí, miren si se ve. Se va a ir haciendo cada vez más
traslúcido. Con unos cuantos toquecitos ya debería quedar bien. Insisto, en todo caso solo va a ir afectando como a estas áreas. No va a ir afectando a todo. Pero no está de más irlo modificando. Y sobre todo vean que se esté pintando de una manera muy suave, ¿ok? Como esta. Aquí ya quedaría bastante bien el efecto. Voy a mi vista de rendered, por ejemplo, aún no vemos nada. Miren, para checar más o menos cómo va el efecto de nuestra luz, en este caso, voy a agregar una lámpara. Y en este caso voy a agregar un punto. No vamos a agregar cualquier otro del tipo y lo voy a poner como por aquí. De ahí voy a, en punto, voy a aumentar el poder a 50.000, por ejemplo, o 5.000. Y miren, voy a cambiar la vista a rendered. Si se dan cuenta, aún no vemos nada. ¿Y por qué será? Porque en parte nuestro punto está tapando nuestra pantalla si no está tan translúcida. Entonces necesitamos hacer que sea más translúcida, pero vamos a ver si desde aquí podemos igual modificar algunos parámetros. Que de hecho aquí ya se empieza a ver translúcida la lámpara, miren. Ok, podemos modificar un poco el exposure y el radius para que esto vaya siendo más padre. Pero como por aquí, yo digo que ya basta. Voy a irme a la pestaña de Texture Paint y voy a meter la goma otra vez para marcar aún más. Y de hecho, miren, voy a poner aquí la vista de renderizado para que vean que en tiempo real que mientras yo voy borrando aquí, se va a ir haciendo cada vez más marcado mi efecto. Voy a bajar esto de aquí y el color de la lámpara lo puedo poner en amarillo para que nos respete aún más este color. Y esto es una de las muchas formas. Miren que de hecho aquí ya desapareció casi toda la lámpara, entonces miren, voy a poner rendered otra vez. Y si se dan cuenta, aquí está la lámpara, entonces voy a dejar esto aquí y este, por ejemplo, otra vez. Voy a bajar un poquito la fuerza y voy a irme entonces al de Erase Heart. Voy a aumentar el tamaño de nuestro pincel y como por acá. Asimismo, en las propiedades del material puedo hacer otras cosas, como por ejemplo, voy a ir a la parte de material, seleccionando la lámpara, y me puedo ir a la parte de, o sea, si no quieren aplicar la parte de borrar la textura, puedo irme aquí y puedo irme a la parte de Transmission. Y en Transmission puedo subir el wave un poco, no al 100%, ya que esto va a hacer que sea muchísimo más, esto va a hacer que pase tal cual la luz físicamente. Entonces, miren, voy a irme a la parte de Layout y vuelvo a agregar mi lámpara porque la borré ahorita con Control Z. Entonces, miren, Light, Point. ¿Ya vieron? Esto se va a ver mucho mejor. Vuelvo a subir mi cantidad de luz. Y aquí puedo aumentar el radius. ¿Para qué? Para que esto se vea así. Vean. Puedo cambiar un poquito el color de la lámpara. Ya tenemos una lámpara muy linda. De hecho, voy a bajar un poco la intensidad. Voy a ponerla solo en 1000. Y miren, esto ya está muchísimo más lindo. Tenemos un acabado muy padre. Y miren, se ve increíble esto. ¿Qué más podríamos ir haciendo? Por ejemplo, bueno, voy a seleccionar otra vez el punto que está muy abajo. Miren, así ya se ve mejor. Esto ya parece más una lámpara. Y me puedo ir otra vez a la parte del material. Y miren, el transmission, esto es lo que hace. Va a hacer que sea más o menos translúcido. También podemos modificar un poco la parte de diffuse para que sea más o menos difuso el material de la lámpara. Pero bueno, vamos a seguir resolviendo el resto de materiales. Y en este caso, el resto los voy a resolver directamente en Blender. Por ejemplo, la base. Recuerden, me voy a Shading, creo un nuevo material. Y en Base Color saco un Image Texture. Después en Image Texture voy a agregar uno nuevo. Y le voy a poner que esto va a ser la base de la lámpara. Voy a darle New Image. Y de ahí nos vamos al UV Editing. Seleccionamos esto. De hecho, vamos por partes, igual que como lo hicimos ahorita con la lámpara. Por ejemplo,
voy a desactivar la pantalla de la lámpara y únicamente voy a seleccionar esta parte de aquí, porque ya sé más o menos cómo es. Y voy a darle en un grab, presiono U, un grab y lo voy a dar en Smart UV Project. Y miren, se va a poner de este lado, lo voy a separar para que no se me pierda. Y voy con el resto, voy con esta parte que sería a partir de esto de aquí hasta la base. Esto es exclusivamente para nuestra base de la lámpara. Entonces otra vez presionamos un grab y Smart UV Project. Y ya tendríamos este acabado. A mí la verdad no me fascina cómo se ve. Entonces otra vez. Y le podemos dar en un grab en Angle Basset, por ejemplo. Tampoco me convence. Podemos ver los diferentes tipos de un grab. Recuerden que el atajo para esto es U. Por ejemplo, este me gusta más. Es un grab minimum stretch. Y tenemos este acabado que es muy fácil y muy genial para que podamos trabajar mejor nuestra lámpara. Entonces seleccionamos estos otros y los acomodamos junto con nuestra lamparita aquí. Miren, si por alguna razón mientras están trabajando presionan por error F, solamente presionen miren, presionan H, eso es esconder la selección, entonces presionen control Z y ya, se va a volver a ver todo otra vez, por si les llega a pasar. Entonces miren, me voy a ir otra vez a la parte de Texture Paint y vamos a resolver nuestra lámpara. Primero, a todo le vamos a poner el color general, entonces voy a irme a utilizar mi bote de pintura y lo voy a rellenar todo de color amarillo. Pero este es un amarillo más oscuro, más lindo, por así decirlo. Entonces, bueno, un amarillo más saturado. Entonces, este va a ser nuestro tono amarillo medio. Voy a irme a utilizar el aerógrafo, por ejemplo. Voy a bajar el tamaño, lo voy a trabajar muy general esto. Voy a trabajarlo como en 62 el tamaño. Y voy a utilizar un amarillo casi tirándole al blanco como este. Y de poco en poco, miren, voy a ir pintando las texturas igual de este lado, sobre todo las partes que yo identifique que van hacia arriba o que de verdad van a llevar un poquito de reflejo, como aquí por ejemplo, lo pueden pintar así, que al menos para la herramienta de aerógrafo. Igual si quieren utilizar el Paint Hard Pressure puede ser un poquito más sencillo y más ad hoc a lo que ustedes están acostumbrados cuando pintan en digital. Pero sí, va a depender de qué acabado le quieran dar. En este caso voy a aplicar los dos. Entonces miren, voy a ir pintando esto, ya que insisto, esta es una textura muy laboriosa, pero tenemos un acabado muy lindo. Y de aquí, por ejemplo, voy a generar un nuevo material, un nuevo color, uno más oscurito como el café. Y voy a ir pintando esto así. También aquí voy a ir pintando de una manera sencilla. Aquí voy a mover un poquito mi vista y voy a ir pintando aquí. De esta manera. Voy a girar esto y voy a seguir pintando aquí rápidamente. Y miren. Sobre todo igual respetando un poquito las sombras. Si se giran de este lado van a notar que faltó pintar todo esto. Entonces también píntenlo por cualquier cosa que quieran animar esto o meterlo como asset de videojuego. Pinten muy bien cada parte. Y miren, tenemos este acabado que está muy chistoso. Entonces bien podemos jugar con más tonos amarillos como este de acá. Y por acá. Entonces miren, por acá puedo
Sobre todo quiero que se vea lo más rayado y que parezca tal cual que esto está hecho. Se vea hasta pulido. Entonces voy a ir pasando los pinceles como ya en una dirección más marcada, como para dejar esto así bien. Y que se vea que de verdad fue pintado a mano. Lo mismo con esta parte. Y lo mismo aquí. Y miren, ya nomás nos faltaría marcar un poquito más otra vez esos tonos medios. Por ejemplo aquí. Esto ya lo puedo hacer viendo desde arriba, por ejemplo, para tener mayor control. Y miren, pueden ir jugando también con la transparencia, si les parece bien. Pero así ya quedaría bastante interesante. ¿Ok? Ya, si quieren otra vez vuelven a contrastar el color. Y por ejemplo podríamos ir agregando un reflejo así. Para que se vea como desgastado. Como que aquí hubo desgaste. Igual aquí podríamos ir metiendo reflejos o simular estos reflejos más que nada. Para que haya desgaste o simulemos este desgaste. De esta manera esto se va a ir viendo más acabado, pero me queda un acabado muy lindo. Entonces miren, voy a activar ahora mi pantalla superior y esta, y ya se ve así ahorita la lámpara. Le doy en Rendered y tenemos este efecto bien bonito, ¿no? Ahora bien, voy a irme al sólido y voy a enseñarles a hacer lo que es la mesa. Y la mesa tenemos varias maneras de resolverla. Ahorita la voy a resolver de una manera un poco más sencilla para que este video no se alargue y sobre todo con textura procedural. Ahorita lo importante sobre todo va a ser nuestra lámpara, ¿no? Entonces miren, por ejemplo, por ejemplo, vamos a irnos otra vez a Shading. Vamos a seleccionar nuestra mesita. No olviden guardar sus proyectos, por favor. Y en este caso, vamos a agregar un nuevo shader. Y aquí vamos a hacer algo más diferente. Vamos a agregar un image texture. Pero este image texture va a tener varios detallitos, ¿ok? Porque este solo lo vamos a trabajar en blanco y negro. En todo caso, bien podemos sacar de aquí todos los nodos. Sobre todo, vamos a sacar el de Metallic aquí, un nodo de Metallic. Es cierto, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a darle en un nuevo material que se llame mesa. Ok, una vez tenemos esto, vamos a corregir las UVs de nuestro objeto para que lo podamos pintar más tranquilo. Entonces vamos a UV Editing, seleccionamos todo y esto es lo que nos sale, ¿no? Para que tengamos aún más control en nuestra pintura, por ejemplo, voy a seleccionar este de aquí y voy a presionar un grab y un grab, minimum stretch, no me gusta como me da, un grab, smart UV, un grab y miren, nos va a dar esto de aquí, de ahí le podría repetir otra vez un grab, minimum stretch y nos va a dar esta forma bien curiosa, nos sirve de hecho para que podamos pintarla. El objetivo de esto es para que se distribuya mucho mejor el espacio de nuestra imagen y podamos pintar más cómodos, ¿ok? No es como que nos quite resolución, entonces también, por ejemplo, puedo seleccionar estas dos de aquí abajo, aplico en un grab y en un grab en Smart UV Project, por ejemplo, nos va a salir otra vez este. Si sale así apretado, vuelven a aplicar en un grab y en lugar como está muy apretado, le damos a dar en un grab minimum stretch. Y miren, nos va a ir resolviendo esto de una manera bien sencilla. En todo caso, tenemos add-ons que nos pueden justamente aliviar esta chamba, como por ejemplo este que se llama Mio 3 UV.
Para descargar este addon, de hecho les voy a enseñar a usarlo. Nos vamos, por ejemplo, a Edit, Preference, y en Preferencias nos va a salir este menú. Nosotros vamos a buscar addons, por ejemplo, este se llama Mio 3V y les va a ahorrar toda esta chamba. Ahorita les enseño a usarlo, pero bueno, voy a desactivar este addon. No lo vamos a ocupar ahorita porque necesito que aprendan a usar las cosas de la manera tradicional para que de ahí sepan por qué hacen lo que hacen. Entonces, miren, atl y vamos a darle en un grab y un grab, Smart UV Project, un grab. Aquí, por ejemplo, nos desenvolvió esto así. Y creo que este lo podemos dejar así. Si este no veo tema. Y esta parte de aquí abajo, pues simple. Otra vez, un grab, Smart UV Project, un grab. Y aquí, por ejemplo, me gusta igual como lo dejó, pero voy a aplicar un grab y un minimum stretch para que tengamos esto así. Ahora miren, si se dan cuenta, estas islas que generaron están chuecas. Vamos a utilizar Mio 3, que es nuestro lámina, bueno, el addon que veremos hoy. Vamos a dar en normalizar. Ok, no nos deja normalizar. Qué chistoso. Entonces, ok, no nos deja hacer muchas cosas. Creo que esto es porque ya aplicamos cosas antes. Por eso es que se está poniendo así. Entonces voy a ver si así. No, no nos deja. Vamos a checar qué podemos hacer. Error. Ok. ¿Y si lo aplico así? No, tampoco. Hmm, qué interesante es mío. A ver. Hmm, por alguna extraña razón no me dejó probarlo aquí, pero de hecho, vamos a ver si nos dejaría hacerlo aparte. Creo que no. Entonces, voy a sacarles un tutorial específico para que aprendan a utilizar este. Chance y es porque recientemente cambié de versión de Blender y por eso no está funcionando bien. En todo caso, no se alarmen, ¿ok? Entonces, bueno, tenemos esto así y voy a mover esto como por acá. Voy a seleccionar isla por isla. Estas de aquí, se me olvidó mencionarles, comúnmente se les conocen como islas. Entonces puedo achicar estas un poquito y también esta la puedo achicar un poquito. Y todo esto es una isla para una mesa. Entonces esta la voy a reducir aquí y esta es la del círculo de acá. Esta de acá corresponde a la base, entonces la voy a poner como por acá. Esta de aquí corresponde a la mesa de arriba, entonces debería ir así. Y esta de aquí corresponde a la parte de abajo, entonces miren, selecciono estas, las hago chicas y vamos a acomodarlas aquí. Por ejemplo, una aquí, otra aquí, otra aquí y otra por aquí. Esto es más que nada como para que las podamos ordenar bonito y sean editables por si algún otro diseñador les quiere meter mano. Esto pertenece a la mesa y de hecho esto también. Entonces, miren. Aquí, por ejemplo, sí podríamos utilizar Mio, porque si mal recuerdo solo aplicamos esto y Gridify. Y no nos deja. Huh. A ver, voy a irme a Find, Edit, Preferences. A ver si con esto ya queda. No. Bueno, ni modos. Entonces, bueno, seguiremos aplicando el UV y
Sí, no nos deja. Por alguna razón bien extraña. Pero bueno, seguiremos organizando nuestras UVs de esta manera. Por ejemplo, esta que es así, podemos ponerle Cylinder Projection y nos va a hacer esto. O podemos poner Cube Projection y nos va a sacar esto. De ahí podríamos presionar otra vez un Grab Angle Facet. Y nos deja algo más lindo como esto, por ejemplo. Podríamos inclusive aplicar esto igual. O un Grab Angle Facet. No, no lo arregla. Un Grab, Cylinder Projection tampoco. Sphere Projection tampoco. Cube Projection tampoco. Estas no nos sirven de momento, al menos no para estar pintando las texturas a mano. No son tan útiles. Y bueno, esta parte de aquí corresponde a la mesita de abajo. Entonces, igual achicamos estos. Y ya nomás sería cuestión como de organizarlos bonito aquí, miren. Y los podemos distribuir en el tamaño para aprovechar un poco la resolución de nuestra UV. Porque si se dan cuenta, nos está creando UVs de 1024 por 1024, lo cual para este trabajo está más que bien, pero luego puede darnos sorpresas de la resolución, de que se vean con más de que no se vean con tanta resolución o de que se vean pixeleadas las resoluciones. Entonces simplemente podrían aumentar la resolución al momento de crear su archivo. Pero bueno, ya tenemos las UV arregladas aquí, por ejemplo, entonces me voy a la parte de Texture Paint. Y lo primero que voy a hacer es que solamente voy a trabajar con blanco y negro en este caso. Y voy a dibujar vetas de madera. Entonces miren, tal cual voy a empezar a... Voy a utilizar este y voy a utilizar este color blanco. Voy a cambiar el modo de... Mi modo de stroke, de line a space, otra vez para dibujar así. Ah, ya nos deja trabajar otra vez, muy bien. Y vamos a alterar un poco el tamaño de nuestro pincel. Por aquí, por 14, a ver si ya nos... Sí. Aquí solamente vamos a ir jugando con las líneas para crear algo un poquito más bonito. Vamos de hecho a modificar la fuerza del pincel para que sea blanco puro. Y voy a activar esto del tacto. Ahorita van a ver para qué es esto. Pero esto más que nada es, vamos a simular como vetas de madera aquí. No se preocupen si no quedan tan perfectas. Ustedes confíen. Vamos a ponerlas muy aleatorias. Voy a bajar el tamaño, por ejemplo, a 1. Tenemos vetas aún más marcadas y más bonitas. Aquí solamente las vamos a simular así. No se preocupen porque se estén viendo de esta manera. Aquí si quieren también pueden ir practicando. O sea, el chiste aquí es marcar algo. Marcar que se están... Que hay vetas. También de este lado, por ejemplo. Pueden irlas dibujando. Aquí también podemos ir resolviendo las vetas. Y miren, por eso es bien importante porque ya se organiza y podemos pintar mucho mejor esto. Vamos a activar esta parte de la presión para modular mejor lo que estoy haciendo. Y también aquí voy a meter vetas que sean muy aleatorias. También aquí. Y aquí también. Miren, esto también ya lo ponemos así. Y aquí también podemos ir agregando algunas vetas. No se preocupen porque no se vea perfecto. Ahorita les voy a enseñar qué es lo que le vamos a hacer para que esto se vea bien bonito. Tenemos esto así, por ejemplo. Ya está bastante... Ya, le metimos bastantes rayones. Ahora me regreso al apartado de shading. Y lo primero que voy a hacer es que voy a guardar todo. Voy a darle en File y Save. Ahora aquí vamos a meter Vamos a meter unas cosas bien interesantes que son nodos. Pero vamos a meter unos nodos específicos para poder hacer este acabado de madera. Entonces, dejen pienso, ¿cuáles podríamos poner en este caso?
Voy a ponerles el... Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Para empezar, voy a sacar de nuestro nodo de aquí de vector, voy a sacar un wave texture. Y lo voy a conectar directamente al color de esta manera. Ah, espérenme, lo puse bien, wave texture. Y lo conecto al color de esta manera. Y si se dan cuenta, miren, las líneas que ya hicimos aquí ya se modificaron de esta manera como un wave. Voy a modificar un poco la escala, por ejemplo así. Y la distorsión la voy a dejar de esta manera. ¿Ya vieron qué pasa? Ya genera vetas de madera. El detalle lo puedo aumentar para que se vea más o menos. Lo voy a dejar un poquito así. La escala del detalle la voy a dejar así para que se vea muy bien veteado. Y el detalle roughness de esta manera, miren. Esto es más que nada para que generemos vetas de madera muy parecidas a las de una guitarra o un mueble viejo. Y de aquí sacamos nuestros nodos básicos para orientar las texturas, que serían un UV map. Uy, este no. Este es para otra cosa. Vamos a sacar un UV mapping. Qué raro, a ver. ¿Por qué no me dejas sacar, a ver, un mapping? Ah, aquí está. Mapping conectado al vector. Y del vector vamos a sacar un texture coordinate. Y en este caso lo voy a poner en UV. Miren lo que va a generar. Donde nos hayamos puesto a dibujar, va a generar el acabado más similar posible y sobre todo adaptado a las rayas que hayamos colocado. Miren, voy a desconectar esto para que vean. Y aquí como rayamos, las está prácticamente distorsionando de esta manera. Lo mismo aquí. Las colocamos y las distorsiona de esta manera. Ahora, ¿qué sigue? De este wave texture vamos a hacer otra cosa bien divertida. No es cierto, de hecho, voy a hacer directamente esto con el color de aquí. Y voy a sacar un color ramp. De hecho, voy a sacar dos, miren. Uno es para esto y otro va a ser para modificar el color de aquí. Porque miren, este es un color negro. Yo lo quiero un color más cafecito, por ejemplo. Así y así. Y de este lado quiero que el vetado sea de color miel. Algo así. No se preocupen si se ve de este momento, de esta manera. Y miren, aquí de este color ramp voy a sacar otra cosa llamada bomb. Y lo voy a conectar directamente a la parte donde dice hate. Entonces bomb y hate ya aparece aquí conectado. Y esto lo voy a conectar a las normals. Ah, al alfa no, al normals. Y ustedes aún no notan nada, pero si yo empiezo a modificar sobre todo esto y después aumento un poquito la distancia como por acá y como por acá, un poco más de hecho. Miren, ya tenemos este acabado. Ya genera como si estuviera hendiduras aquí, que podemos ir haciendo que se marquen más o menos, dependiendo de lo que necesitemos. Pero por ejemplo voy a aumentar el distance como por acá y el filter lo voy a dejar en de esta manera. Ojo que de esta manera ya tendríamos esto así. Podemos, miren, a pasarnos a la vista renderizada y miren, ya se ven aún más estas vetas. Si por otro lado ustedes quieren que las vetas se vean aún más o que se generen muchas más, podemos aumentar la escala. Como por acá, miren. Esta es la escala en cero. La escala como por aquí quedaría bien. Y justo miren, si alejo esto aquí, se va a marcar mucho más el bump. Esto es invertirlo. Esto es que se generen las vetas. Puedo ponerlas así. Puedo modificar un poquito la distorsión. Y el detalle lo voy a modificar de esta manera. Detalle roughness así. Y miren, tenemos este acabado así, pero si se ven,
o si se dan cuenta, tenemos muy marcadas las vetas. Para modificar eso, simplemente movemos esta parte de Filter Weight y Within Pixels y lo voy a dejar, por ejemplo, en 101 o 102. En Distance podremos igual modificarlo para que se vea más o menos como por aquí, por ejemplo. Y ya se ve demasiado marcada la textura, si no simplemente lo puedo alejar y listo. ¿Qué otras cosas podemos hacer aquí? Por ejemplo, de este color bien puedo sacar otro que vaya directamente al roughness. Pero puedo hacer bajar el roughness para que esto se vea como si estuviera barnizado. Ahora bien, aquí por ejemplo en la lámpara yo tengo esto así. Pero yo puedo modificar el alfa con rampa de color y esta que vaya conectado al alfa. Entonces ahora sí, esto ya nos va a ayudar a que esto se vea más translúcido o menos por la goma que aplicamos. Miren, como por acá, ponemos rendered y ya se va a ver así. Y nada, de esta manera ya tenemos la lámpara bastante bien solucionada. Si se dan cuenta, ya no hay muchas cosas que falten por hacer. Por ejemplo, voy a irme a punto otra vez. Voy a aumentar el roughness y el radius también lo voy a modificar. De esta manera se va a ver mucho más soft. Pero justo puede ir afectando más áreas. De esta manera podemos hacer y sobre todo respetar la mayor parte de los detalles y hacer que se vean muy lindos. Si se dan cuenta, esta lámpara quedó a todo dar. Entonces yo puedo seleccionar esto y miren, dependiendo de qué tanto modifiquemos el color en la rampa de color, es lo mucho que se va a transparentar, ¿no? Y de hecho que se va a transparentar de manera aleatoria. Como por aquí me gusta. Esto así. Y aquí, por ejemplo, podemos modificar el roughness para que esto sea un material más reflectante. Y el layer también lo podría modificar aquí para que esto refleje mucho más. Igual aquí, miren. Y todavía si queremos hacer que esto se vea aún más pintado o de caricatura, miren. Voy a, primero agregaremos un fondo, voy a agregar un cilindro en este caso. Lo voy a agrandar así, para que sea todo como un ciclorama. Entonces, sí, por acá. Y este cilindro para que lo voy a colocar de color negro. ¿Para qué? Para que sobre todo el acabado de nuestra lámpara se vea aún más, miren. Y ahorita ya estamos en la plena oscuridad, ¿no? Y se ve esto así. Otra cosa que podríamos hacer un poquito para modular y sobre todo que no desaparezca tan feo nuestra mesa sería, podemos agregar una segunda lámpara, por ejemplo, mm, add light y le voy a poner un spot. Lo voy a subir hacia el eje Z. Ustedes dirán, ok, ya se ve así, pero yo quiero alumbrar en específico la escena, entonces voy a girar esto hacia el eje X de esta manera. Voy a poner esto así y voy a ponerle de potencia aquí 5000. Voy a aumentar el exposure y miren, ya se va a ir notando un poquito más. Esto es más que nada por fines de que la iluminación quiero que se vea más linda. Voy a aumentar el ángulo y puedo, si quiero, o si quieren, mejor dicho, seleccionar todos los objetos, incluyendo nuestro punto. Y ya subimos toda la malla aquí para que esté mucho más bonito todo. Entonces selecciono otra vez mi objeto, mi lámpara aquí. Y ya con esta iluminación podemos, sobre todo, hacer que nuestra mesa igual luzca en esta composición. Ojo que no tanto, podemos solamente bajar lo necesario y también podemos poner una luz más cálida. Que ojo que estas nuevas versiones, por ejemplo, te dejan modificar la temperatura.
para que sea algo más cálido o menos cálido. Si no, simplemente te entras a color y le pones una luz amarilla. Y listo. De esta manera tenemos esto así. Y aquí, por ejemplo, puedo aumentar la potencia para que esta luzca aún más. Y miren, ya tenemos de una manera muy linda nuestra mesita y sobre todo la lámpara. Y toda la lámpara está pintada a mano. De ahí lo único que quedaría es, por ejemplo, voy a irme a Add y voy a agregar una cámara. Voy a subir esta cámara aquí y voy a presionar G y X. Entonces chequen. De esta manera ya tenemos nuestra lámpara. Podemos hacerle otros detalles. Por ejemplo, si ustedes quieren que esto tenga line art, miren, permítame tantito. Voy a desactivar mi cilindro y voy a agregar un gris pincel como este de aquí en modo stroke. Voy a agregar el base color, lo voy a dejar así. Voy a irme a los modificadores del stroke y voy a agregar generate un line art. Yo quiero que se aplique a toda la colección, en este caso la capa de color. Y miren, aquí voy a poner esto así. Y el material podemos poner que sea negro. Y miren, line radius. O puedo ponerlo de otro color, lo puedo cambiar a algo más blanco. ¿Para qué? Para que se vea de esta manera. Y tendríamos líneas en acabado blanco muy lindas. Y ya cuando, por ejemplo, colocamos nuestro fondo, se va a ver como si estuviera dibujado, ¿no? Entonces ya nomás modificamos un poquito el cómo se ve todo esto. Por ejemplo, en el fondo no me gusta que se marque esto. Entonces control B y lo difuminamos. Y a Shade Smooth. Entonces miren, así ya va a parecer que está dibujado. Entonces regresamos a nuestro stroke. Vamos a configurar un poquito en el efectos. Y voy a irme a la parte de Wave Distortion. ¿Para qué? Para que para que esto sea muchísimo más alocado. Lo puedo poner en horizontal inclusive o vertical. Yo lo voy a dejar así. Y aparte voy a agregar un efecto de glow. En este caso quedaría muy lindo, miren. El glow color lo voy a dejar en este color claro. El tertial lo voy a dejar así, más o menos. Y voy a dejar esto en add. Miren. Vamos a ir modificando de esta manera la cantidad y podemos hacer que esto brille o no brille. Asimismo podríamos agregar un efecto como el shadow para que por ejemplo tengamos una sombra completamente blanca aquí y podamos jugar con el offset para que se vea de esta manera. Aquí modificamos la amplitud y qué tan rayado está y miren, ya nomás recuerden que este efecto siempre funciona con la cámara solamente. Entonces aquí le voy a poner un constraint, add object constraint, track to, para seleccionar, por ejemplo, que siga la lámpara o la mesa, en este caso. Y miren, cualquier cosa que hagamos, se van a ir marcando estas líneas muy lindas. Y se va a ver aún más dibujado nuestro objeto. Voy a regresar un poco a las opciones de nuestro eh, gris pincel y por ejemplo voy a cambiar esto a color amarillo. Voy a colocar el offset así.
Y la rotación la podríamos modificar un poco si quieren, pero yo lo voy a dejar de esta manera. Ahora bien, podemos hacer otras cositas. Si por ejemplo ustedes quieren animar esto, yo voy a hacer lo siguiente. Primero selecciono mi cámara y voy a moverla con respecto al eje X. Voy a presionar mi primer keyframe aquí. Selecciono y ya tenemos nuestro primer keyframe. Me podría ir al 36 por ejemplo. Y voy a subir un poquito más la vista. Para hacer que esto se acerque. Se vería muy interesante esta toma. Entonces vamos a ir jugando con esto. G y X. Tras G y X. Aquí por ejemplo le pongo un... Y voy a subir esto hacia acá arriba. Hacia el eje Z. Y miren, lo primero que podemos hacer es que entramos a las características de la lámpara, el icono verde, y puedo hacer que esto sea un poquito más abierto, como en 34 milímetros. Y lo voy a emparentar, voy a mover esto tal cual arrastrándolo. Y después aquí voy a poner esto en 95 milímetros. No se preocupen porque se ve así. De momento estamos cortando esto así. Lo único que vamos a hacer, o en mi caso yo voy a hacer, es voy a cambiar la configuración de mi escena que sea en vertical. Entonces 1080 por 1920. Y ahora sí. Ahora bien, si quiero que de verdad esté enfocando directamente a el objeto que más me gustaría, que creo que es mejor que enfoque hacia la pantalla de la lámpara, miren, ya no la perdemos de encuadre. Y de hecho queda bastante lindo el efecto. Podemos inclusive rotarlo un poco para que se vaya viendo el efecto aún más. Y miren, para rotarla simplemente presionan G y Y. Como tiene este constraint, siempre va a estar va a estar rotando demasiado aquí. Y de ahí, por ejemplo, bien podríamos seleccionar estos dos keyframes y poner control V. Entonces, miren, va a ser este movimiento. Y miren, podemos copiar estos dos keyframes otra vez y aplicarlos aquí. Y estos dos keyframes los puedo agrandar un poquito. Igual presionan S y con eso agrandan los keyframes. Y también. Entonces miren, esto sí queda. Y listo. Ya podemos dejarlo como un video en loop. Entonces ya para renderizar, por ejemplo, en este caso, esta pequeña animación, voy a dejar que esto quede en el 145, en el frame 145, hasta aquí. Y de esta parte voy a asegurarme de que estos dos keyframes regresen aquí porque esto va a ser un loop. Entonces para que sea un loop, el keyframe inicial, que es este, y los keyframes terminales deberían ser exactamente los mismos. Aquí por ejemplo voy a jugar un poquito con esto y también con esto. Como para acá. Y agrandamos estos keyframes
hasta aquí. Y miren, listo. Si ya dejamos esto en loop, entonces, por ejemplo, me puedo ir al Lowpod y, bueno, primero el render lo voy a dejar en Eevee. En Output, primero voy a elegir la carpeta en donde yo quiero guardar esto. Yo, por ejemplo, lo voy a guardar en esta carpeta, que es donde tengo lo de los tutoriales. Aceptar. Y MediaType yo le voy a poner video. Recuerden que en esta versión cambiaron mucho esta parte de exportar, entonces solo funcionará con esta versión en este caso. Y en el Color Magnet se van a la parte de encoding y los voy a poner en Matrushka. Yo lo pongo en MPG4 para irlo renderizando. Y miren, voy a poner esto en Solid, voy a guardar esto, Save, y voy a darle en Render Animation, por ejemplo, y miren lo que va a pasar. En este caso mi computadora renderiza demasiado rápido, entonces puedo hacer esto y en tiempo real, pero normalmente las computadoras, sobre todo no, graban y bueno, si son de recursos muy limitados, no van a grabar de esta manera, no van a dejarles renderizar de esta manera. Entonces, de preferencia, cierren todo lo demás cada que vayan a renderizar, porque justo gasta demasiados recursos el hacer esto. En este caso no tanto, salvo por el hecho de que estamos usando una mesa con texturas procedurales, pero por lo general la mayor parte de renderizaciones traten de hacerlas exclusivamente que su compu se quede renderizando y no haga cualquier otra cosa, ¿de acuerdo? Y en este caso creo que ya casi acaba. No, es cierto, está en el 60. Yo le establecí aproximadamente 100. De hecho, aquí nos dice qué tal va. Va en el frame 72, 73. Ya va a la mitad. Y esto se renderiza muy rápido. Insisto, igual es porque estamos en cycles. Y en todo caso, cierren todo lo demás. ¿Por qué? Para evitar conflictos. Por ejemplo, esto lo voy a cerrar. ¿Deseo guardarlo? No. Y el OBS pues lo tengo que dejar para grabar, pero de momento pues esto sería todo. Al inicio les voy a poner más o menos cómo se ve esto renderizado. Y pues nada, no se preocupen, practiquen mucho Blender y sobre todo, vean la manera de aplicar esto a más cosas. No solo hacer una lámpara, hagan, no sé, un transformer, lo que se les ocurra, una escultura, algo que de verdad les llame la atención hacer. De momento esto sería todo y muchísimas gracias.